Hola, ¿qué tal? Como os comentaba en publicaciones anteriores, ya sabéis que he cambiado un poco la manera de grabar estos vídeos. El caso es que, como os dije, voy a recuperar fragmentos de los vídeos antiguos para que a partir de ahora sea mucho más sencillo encontrar todas estas temáticas a las que me refiero. Aprovecho además para comentaros que tengáis en cuenta que estas clases publicadas por internet, si queréis tomaros en serio el aprendizaje del instrumento, no van a ser suficientes. Lo ideal es que os busquéis un profesor, por la sencilla razón de que yo no tengo un feedback real de cómo estáis aprendiendo y no sé si lo estáis haciendo bien, si lo estáis haciendo mal. Y claro, mis vídeos no tienen una comunicación interactiva con vosotros que os permita solucionar todas vuestras dudas de la manera en la que lo haría un profesor. Así que simplemente tenedlo en cuenta y utilizad todo esto que yo publico como ayuda. Y entonces a través del índice del blog podéis buscar aquello en lo que estáis interesados realmente. Bueno, en este vídeo voy a hablar de los diferentes tipos de guitarras y muy básicamente de sus partes. Este vídeo ya existía, es un fragmento de otro vídeo más largo. Además, este vídeo lo voy a utilizar de introducción para otros tantos vídeos que van a hablar de las diferentes partes de la guitarra cada vez más en profundidad, para que cuando pues vayáis a la tienda de música de turno sepáis de qué está hablando, o incluso para que poquito a poco conozcáis de verdad en qué consiste el instrumento, cómo está fabricado, cómo tener en cuenta las diferentes características para saber si un instrumento es mejor o peor, o simplemente va a cumplir para nosotros mejor su función o no. ¡Ale! Vamos al lío. A grandes rasgos hay dos tipos de guitarra en realidad, las guitarras eléctricas y las guitarras acústicas. Pero vamos, a muy grandes rasgos, porque al final dentro de lo que son las guitarras eléctricas hay muchos tipos y muy diferentes. Y en las guitarras acústicas podemos encontrar, por ejemplo, pues las guitarras acústicas de cuerdas de acero, o las guitarras españolas o clásicas de cuerdas de nylon, que son las que se ven en los hogares españoles. Incluso dentro de estas últimas podríamos diferenciar entre guitarras clásicas de estudio o guitarras flamencas. Incluso a este nivel pues nos vamos a encontrar diferencias notables entre los instrumentos. Así que podríamos decir que al menos al principio, elijas el tipo de guitarra que elijas, el punto de partida va a ser el mismo, aunque a medida que vayas avanzando pues existen técnicas exclusivas, por ejemplo, de guitarra clásica o de guitarra eléctrica. Bueno, en este caso aquí tenemos una guitarra acústica de cuerdas de acero, ¿vale? La típica guitarra que se suele usar para hacer blues, folk americano, y bueno, como os he dicho, a través de ella os puedo enseñar los diferentes componentes de una guitarra. En primer lugar tenemos el cuerpo, esto de aquí, ¿vale? Tenemos el cuerpo. En el caso de las guitarras acústicas, tanto de este tipo como las españolas o las clásicas, el cuerpo es más ancho de lo normal, lo veis aquí, ¿vale? Es más ancho y además es hueco, ¿vale? A través de esta cavidad, este agujero de aquí, sale el sonido amplificado por la caja de resonancia que forma este cuerpo debido a que es hueco. En el caso de las guitarras eléctricas, por norma general, esta caja de resonancia no existe, ya que utilizan un amplificador eléctrico, que entre comillas un altavoz, al que van enchufadas, y es el altavoz el encargado de sacar el sonido. Bueno, más adelante profundizaré en esto. La otra parte principal de la guitarra es el mástil que tiene el diapasón con sus trastes, ¿vale? El diapasón es esta tapita de aquí, la tapita del propio mástil tiene una tapa sobre la que se montan los trastes, ¿vale? Entonces, cada uno de estos trastes forma un segmento y cada uno de estos segmentos es una nota. Las cuerdas descansan sobre el puente, que es esta pieza de aquí, así que básicamente todos los tipos de guitarra están compuestos por cuerpo, mástil, clavijero y puente, y por supuesto las cuerdas, que son las culpables de todo esto. Esto es una guitarra eléctrica. En este caso particular se trata de una Fender Stratocaster, ¿vale? Es muy famosa históricamente en el mundo del rock y del blues, y tal y como os he dicho, las partes principales son similares a las de la guitarra acústica. El cuerpo, el mástil con su diapasón, el clavijero con sus clavijas, ¿vale? Y el puente, una vez más, exactamente igual, y obviamente las cuerdas. Y la afinación, en principio, porque hay muchos tipos de afinación y tal, es la misma. Si bien es cierto que hay afinaciones diferentes, al menos al principio, todo guitarrista, tanto de eléctrica como de acústica, basa la afinación en las mismas notas, así que los acordes y escalas, al menos al principio, serán iguales. Ya os lo digo. En el caso de la guitarra eléctrica, como veis, y ya os he dicho, no tiene caja de resonancia, el cuerpo es estrechito y en lugar de eso, pues tiene estos micrófonos que son las pastillas, ¿vale? Es que en este caso tiene tres, aunque uno de ellos es doble,
El hecho de ser doble lo que hace es diferenciar el sonido, ya os lo iré explicando. Por ahora simplemente que sepáis que esta guitarra tiene 3 micrófonos, llamamos pastillas, que se encargan de captar el sonido y se lo entregan al amplificador, que es el altavoz, entre comillas, que os he conectado antes. También comentaremos de eso. El selector de pastillas, que es una piececita que hay aquí abajo, está aquí, ¿vale? De lo que se encarga es de que podamos decidir cuál de estos micrófonos vamos a utilizar. Si yo cojo la posición 5, pues estoy aquí. Si cojo la posición 4, estoy utilizando estos dos al mismo tiempo. Por ejemplo, en cada guitarra la electrónica del selector de pastillas funciona de manera distinta, pero esta es una manera muy habitual. 5 posiciones, uso esta, o uso estas dos juntas, o uso esta, o uso estas dos juntas, o uso esta, ¿vale? Seleccionar una u otra pastilla lo que nos va a dar son diferentes sonidos o matices según lo que andemos buscando. Como os habréis imaginado, pues la película no es tan sencilla. Al final hay un montón de tipos de guitarra. Dentro de las dos grandes familias que os he mostrado, hay muchos tipos de instrumentos, muchas afinaciones diferentes, instrumentos que en realidad están basados en la guitarra, pero no son llamados guitarras, etcétera. Pero bueno, vamos a empezar la casa por los cimientos y no por el tejado, ¿vale? Vale, lo dicho. No os olvidéis de poner el pulgar arriba, de suscribiros, de visitar todas mis redes sociales y de visitar mi blog. Venga, sed buenos.